Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Gloria a Dios por su Hijo y porque fue revelado a nosotros. Y la canción creo que queda muy bien a lo que el domingo pasado y este domingo estaremos trabajando. Porque hemos recordado las ordenanzas y no hay nada más vivencial, más práctico que las ordenanzas del Señor. Y el domingo pasado platicábamos sobre la cena del Señor y es algo súper práctico, ¿no? Compartir la mesa y a través de esa mesa y de esos elementos transmitir el mensaje del nuevo pacto. Y hoy pues veremos otra ordenanza que creo que también resulta bastante práctica. Pero antes de empezar les quiero pedir que por favor cierren sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque nos permites estar arrancando este año recordando tu pacto, recordando tu sacrificio, recordando lo que has hecho por nosotros. Que esas ideas, esos pensamientos no escapen de nuestra mente, de nuestro corazón, sino que los guardemos y los atesoremos. Que lo que leamos hoy, lo que aprendamos hoy, lo que platiquemos hoy, sea tu mensaje, sean tus palabras para esta comunidad, pero también para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos. Guía nuestra mente y nuestro corazón para que estén alineados con el tuyo. Amén. ¿A quiénes les gustan las películas? Mayoría, ¿no? Tal vez uno que otro por ahí, no tanto. A mí me gusta muchísimo. Es como que hobby, ¿no? Y me puedo sentar a ver una película y no necesariamente le pongo atención, sino que es también ese espacio como para relajarme. Por supuesto tengo mi género favorito, ¿no? Las de acción. Y ahorita mientras estaba ahí parado pensaba que tengo un como placer culposo. Y hace unos minutos pude saludar a Carlos y me acordé que me gustan las películas de acción producidas en la India. Buenísimas, un poquito exageradas, pero nada fuera de la realidad. No, entonces me gusta mucho las películas, ver series y con mi esposa Ruth, pues vemos series, ¿no? Y estamos ahí en el cuarto y platicamos y vemos cosas y no importa el género, en Navidad siempre se pone una pausa a cualquier serie, a cualquier película y entra uno en la temporada navideña a ver películas navideñas. Y pues esta ocasión no fue diferente, vimos varias películas navideñas, todavía hay varias ahí en la lista antes de que las quiten, pero nos topamos con varias que platicábamos y varias de ellas terminaron así como abruptamente, como que les faltó algo, como que las cerraron así porque ya había que cerrarlas y no le dieron un final. A mi parecer no soy conocedor de cine ni nada, pero a mi parecer les faltó un poquito. El lado contrario es que hay películas que cierran súper bien. Que uno se queda con eso tengo que volver a verla. Tengo que volver a verla. Y volver a verla no porque no tengamos una lista ahí pendiente de cosas que queremos ver o no tengamos otras cosas que hacer, sino porque nos damos cuenta que no la habíamos captado al 100%. Habíamos perdido algo o tal vez no la habíamos captado para nada. Y la habíamos cachado todo mal o todo al revés. Y son aquellas películas que al final cambian completamente la forma en que habíamos entendido todo lo que ya sucedió. Y pensando en esto, pensaba, bueno, ¿qué tipo de películas hay de esta clase? Y recordé una que tal vez no todos van a ubicar, cierta generación sí. Y es El Sexto Sentido. ¿Y cuántos la ubican? Algunas manos levantadas, muy bien. Seguro hay algunos jóvenes por aquí que no lo ubican. La película salió hace casi 25 años.
Y cuando yo hacía esas cuentas, golpea mi autopercepción, pero salió hace casi 25 años. Así que mayores de 25 tienen la idea. Menores de 25 les va a quedar una tarea ahí de ir a ver por lo menos el tráiler. Y durante la película uno es capaz de seguir la línea de la película. Seguimos la historia sin problemas, la seguimos con atención, vemos las conversaciones, qué silencios hay, qué personajes, escenarios y todo, y lo podemos seguir todo bien. Parece que nada fuera de lo normal. Hasta que llega el final y todo cambia. Luego de ver el final empezamos a repasar todas esas escenas en nuestra mente y nos damos cuenta que las pistas siempre estuvieron ahí. Solo que no las habíamos entendido o no las habíamos visto. Y es ese tipo de finales que no cambia la historia, pero sí cambia al espectador, porque uno dice, ahora entiendo. Perdón, sin spoilers, ¿no? Ahora entiendo, ahora sé qué pasó, ahora capto por qué sucedió aquello. Y como que entonces todo encaja, ¿no? Y nos llama como que a verla otra vez ahora con estos distintos ojos y esta distinta perspectiva. Y el Evangelio de Mateo funciona algo así. Cuando Jesús pronuncia lo que conocemos como la Gran Comisión, cuando Jesús expresa esas palabras finales, es como si todas esas imágenes, todas esas escenas, todos esos conceptos y todos esos ejemplos empezaran a inundar nuestra mente y decimos, sí pues, por eso pasó aquello, por eso se dio esto. Y empezamos a hallar distintos significados. Como la película nos damos cuenta de que las pistas siempre estuvieron ahí, solo que no las habíamos cachado al 100%. Y de pronto sus señales, sus enseñanzas, su autoridad, su muerte, su resurrección, como que obtienen otra dimensión. Y lo que debemos hacer es ir y leerlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y el final de Mateo no cambia la historia que Mateo nos ha venido contando, pero sí transforma o debe transformar al lector. Y con esto en mente, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y yo leeré para ustedes de la versión Nueva Biblia de las Américas. Mateo 28, 18 al 20. Y dice así. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es un final, compacto, bastante pequeño, pero que condensa muchísima información, muchas imágenes e ideas donde lo apropiado sería detenernos en cada partecita, leerla, escudriñarla, meditarla un poquito y pensar cómo cada parte de esta gran comisión resumen el Evangelio y lo condensan en este último encuentro de Jesús con sus discípulos, con sus seguidores. El día de hoy, por supuesto, no tenemos el tiempo de explorar todas las ideas, y eso sería un tema de algún estudio bíblico. Pero sí es importante hacer algunas observaciones que nos ayuden a comprender este cierre de Mateo y el pasaje de Mateo. Y en lo que sí estaremos enfocándonos es en el aspecto del bautismo, o la ordenanza del bautismo. Entonces, nuestra misión de hoy, para recordar películas de acción, nuestra misión de hoy es enfocarnos en el bautismo. Queremos entender qué significa, qué implicaciones tiene y por qué aparece en la Gran Comisión.
Así que iniciamos viendo cómo Mateo menciona que a Jesús le ha sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y si recordamos en los primeros capítulos de Mateo, Jesús está en el desierto, donde es tentado por Satanás o por el diablo, y el diablo le ofrece este prestigio. Si recordamos un poquito eso, lo lleva a un lugar muy alto y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, serán tuyos si me adoras. Así que el diablo le ofrece este prestigio sin exigirle el precio que ahora Jesús ha pagado. Y ese habría sido un triunfo vano. Un triunfo que seguramente habría conducido a la peor tiranía imaginable en la humanidad. Y hemos visto noticias de tiranías recientemente. Pero esto sería al 1000. ¿Se imaginan el diablo dirigiendo la orquesta? En cambio, la autoridad de Jesús como aquel que ha resucitado es la autoridad de quien ha vencido a la tiranía misma. La tiranía suprema de la muerte. Es la autoridad bajo la cual la vida, y especialmente la nueva vida de Dios, puede comenzar a florecer. Así que toda autoridad ha sido dada a Jesús. Y debemos rescatar un principio en este momento. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Jesús ya gobierna el mundo entero. Es uno de los resultados de su resurrección. Su autoridad y su reino presente y actual forman parte de lo que significa que Él es el Mesías. Y el hecho que viva después de la crucifixión deja claro que ese enemigo, esa potestad, ese caos ha sido despojado de su poder y ha sido puesto bajo la autoridad de Jesús. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. La afirmación no es que el mundo ya sea completamente como Jesús quiere que sea. Se afirma que Él está trabajando para sacarlo de donde estaba, bajo el dominio de la muerte, bajo el dominio de la avaricia, de la corrupción, de toda clase de maldad, y someterlo al dominio de su amor vivificante. ¿Y cómo hace esto Jesús? ¿Cómo está logrando esa transformación? Y aquí una de las sorpresas al final de la película. Lo hace a través de nosotros, sus seguidores. El proyecto solo avanza en la medida en que los agentes de Jesús, las personas a quienes Él ha comisionado, lo lleven adelante. Quienes creen en Jesús, quienes dan testimonio de su resurrección, reciben la responsabilidad de ir y hacer realidad en el mundo la autoridad que Él ya posee. Así que cuando vemos estas sorpresas al final de la película, podemos regresar al Evangelio y empezar a pensar cómo Jesús ha preparado a estos seguidores para que cumplan ahora esta gran tarea. Y la tarea que Jesús deja a estos seguidores es bastante sencilla de describir, pero muy intimidante a la hora de querer ponerla en práctica. Después de todo, son tareas que harán que su autoridad soberana se aplique en el mundo. Y la primera es hacer discípulos. De la misma manera que Jesús llamó a pescadores y los llamó a ser aprendices, estos aprendieron a imitar su estilo de vida, llegaron poco a poco a comprender el mensaje del reino de los cielos. De esa manera, sus seguidores tenemos la responsabilidad de llamar a hombres, mujeres, jóvenes y niños a seguir a Jesús. Capacitarlos para comprender su mensaje y su camino. La evangelización, es decir, anunciar, proclamar, testificar y mostrar la buena noticia de Dios, centrada en Jesús, que llevará a la gente a la fe y la obediencia, sigue siendo fundamental para la autoridad, para que la autoridad de Jesús se aplique en el mundo.
fácil de describir, intimidante ponerlo en práctica. Y muchas veces hemos sido recordados de nuestra labor y nuestra responsabilidad de evangelizar. Y es una tarea que el Señor deja. Y que es necesario que regresemos, y esa sí es la tarea de verdad, no ir a ver el tráiler, regresemos a Mateo y podamos releerlo, ahora con los ojos puestos en esta labor de hacer discípulos y de proclamar su mensaje. La tercera tarea que nos deja las palabras de Jesús es que debemos enseñar. El Evangelio de Jesús genera o debe generar un estilo de vida muy, muy diferente al del mundo. Jesús lo destaca en varios niveles, desde la moralidad personal, la exigencia del perdón, la transformación del comportamiento habitual de cada uno de nosotros en el rol social que desempeñemos o el cargo dentro de la sociedad que tengamos. Al final, el objetivo máximo de toda la enseñanza es amar a Dios y amar al prójimo. Y estas dos tareas, tanto el querer ser un aprendiz de Jesús, como el deseo de ponerlo en práctica y de poner en práctica todo lo que hemos aprendido, descansan o hayan un punto de confirmación o un terreno común en la tarea de bautizar. Y digo esto no porque esta tarea de bautizar sea más importante que las otras. Al final, las tres se unen en una gran comisión. Las tres se unen para buscar que la voluntad, la autoridad y el gobierno de Jesús se aplique en la tierra. Pero el bautismo lo podemos ver como un punto de inflexión en la vida. Es el momento donde parte de nuestra identidad y nuestra vocación se establecen y se afirman. Y el bautismo no es un concepto que nace en el Nuevo Testamento. Cobra una relevancia particular a raíz o a la luz de la resurrección de Jesús. Pero es un concepto que viene entretejido a lo largo de la Escritura. Se ha venido formando a lo largo del tiempo y se vuelve como un patrón, un hilo conductor, un set de ideas que los autores bíblicos luego podían utilizar en diversas circunstancias, en diversos eventos, desde distintas perspectivas, pero que a través de ese patrón transmiten un mensaje central y primordial. Parte de nuestra labor esta mañana es intentar dilucidar este patrón y entonces empezar a comprender el significado del bautismo. Y no solo su significado, sino la ordenanza de bautizar que seguimos manteniendo hasta hoy en día. ¿Qué mejor lugar para empezar esta travesía o esta caminata que en el principio? Así que el patrón comienza allá por Génesis 1. Y Génesis 1 nos ofrece un retrato fundamental del mundo. Y es el escenario base de donde parte el resto del relato bíblico. El escenario que se nos pinta en estos primeros versículos de la Biblia es un espacio caótico, lleno de agua. Pero, dice Génesis, el Espíritu de Dios se cierne o se mueve sobre las aguas. Dios entonces ordena el caos mediante múltiples actos de separación. Él separa la luz de las tinieblas, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Separa los mares de la tierra seca. Y lo que busco con esto es que tengamos en mente esas imágenes de extraer, de separar, de mover o de juntar las aguas para que salga o aparezca la tierra. Y esto es importante porque es uno de los principios que Génesis nos deja o uno de los propósitos de Dios. Y es que a través de todo este movimiento, toda esta separación de aguas, Dios trae o Dios emerge un nuevo mundo y nueva creación. Y donde antes había caos, donde antes la vida no podía existir representado por las aguas, Dios hace emerger y prepara un espacio donde la vida puede florecer.
Y esta es la base del patrón. De caos a vida a través de las aguas, gracias a la intervención divina. Y una vez esta idea está sobre la mesa, los autores bíblicos eran capaces de tomarla, adaptarla a distintas situaciones y distintas perspectivas que agregaban profundidad y significado al concepto. Entonces, cuando avanzamos en la historia, en el relato bíblico, nos topamos de nuevo con una situación no textualmente igual, pero donde el patrón sale a luz. Porque a partir del capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 6, la tierra se llena nuevamente de caos. Hay violencia, hay destrucción, hay corrupción. La vida está dejando de florecer. Es más, sangre está corriendo por toda la tierra. Solo que ahora no son las aguas las que hacen esto, sino los humanos. Y entonces las aguas toman un nivel más de significado. Porque en el relato de Noé las aguas se vuelven un elemento de juicio, pero también un elemento de salvación. Ya no son el elemento de caos, aunque esa idea sigue estando ahí detrás. Ahora en el relato del diluvio las aguas cumplen un doble propósito. Dios, por medio de las aguas, limpiará toda la corrupción, toda la maldad. De nuevo eliminará el caos, pero guarda un remanente. Dios recuerda a Noé, establece su pacto con él y rescata a este remanente a través de las aguas, hasta que de nuevo tierra emerge de las aguas y vida puede de nuevo florecer, ahora por medio de este remanente. Y estoy seguro, hermanos, que nuestra mente ya debe andar a todo motor, haciendo conexiones. ¿Y qué otro relato tenemos donde Dios provee salvación a través de las aguas? Uno de los más famosos, ¿no? El Éxodo. El libro de Éxodo nos introduce a un personaje, Moisés, que, dato curioso, es liberado de la muerte a través de las aguas por medio de un arca. Suena conocida la historia. Nuestras Biblias nos dicen que pusieron a Moisés en una cesta, pero en el hebreo la palabra que se usa para cesta solo aparece 2 veces. Aquí y en la historia de Noé. Y más adelante en la narración, Dios recuerda su pacto con la familia de Abraham y designa a Moisés. Y ojo, porque se introduce una nueva idea en el patrón. Dios cooperando con un humano para lograr su propósito. Dios designa a Moisés para liberar a Israel, que lo identifica como su hijo, de la esclavitud en Egipto a través de las aguas del Mar Rojo. Al separarlas por medio de un fuerte viento y luego como un acto de juicio, las deja caer sobre Faraón y su ejército. Los israelitas son liberados de la esclavitud y la muerte a través de las aguas y son llevados al monte Sinaí, donde son invitados a convertirse en representantes de Dios ante las naciones. Y el patrón se retoma 40 años después del Éxodo. Los israelitas han vagado por el desierto y ahora la nueva generación se prepara para entrar en la tierra prometida. Aunque los israelitas en este momento no corren peligro, no hay un elemento explícito que merezca juicio. El patrón sale a luz de nuevo de un lugar donde la vida no puede subsistir, el desierto, a través de las aguas del río Jordán hacia el lugar que Dios ha preparado, el lugar donde la vida sí puede florecer, la tierra prometida. Y de nuevo agregamos un elemento extra al modelo, porque ahora no hay una acción directa de Dios sobre las aguas, no se nos menciona que el Espíritu de Dios esté volando sobre el río Jordán, no se nos menciona un gran viento, no se nos menciona que Dios abra las compuertas de los cielos, sino que ha delegado esa autoridad sobre un rol, el sacerdocio. Y se nos narra en Josué 3 que los sacerdotes debían llevar el acta del pacto. Y ojo, ¿no? Porque eran sacerdotes que se identificaban con ese pacto por medio del arca que llevaba, fieles a ese pacto.
debían llevar el arca del pacto a través del río Jordán. Y estos sacerdotes lo que hacen es que entran ellos primero al río, a las aguas, y cuando los pies de los sacerdotes tocan el agua, el río se detiene. Se detiene y se junta en un montón. Y la tierra aparece y los israelitas cruzan el río en seco. Y ojo que los sacerdotes debían quedarse. Se quedaron a medio río mientras todo el pueblo cruzaba. Hasta que el pueblo cruzó, ellos se movieron. Y así el patrón se continúa desarrollando a través de los salmos y los profetas, donde el caos o las aguas caóticas toman a veces forma de desiertos, a veces forma de imperios, a veces toman forma de corrupción dentro del mismo pueblo. Y donde las aguas de juicio y salvación muchas veces toman forma de ejércitos, pero donde siempre un remanente se ve guardado y rescatado. Es entonces que llegamos al profeta Isaías, donde él también usa este patrón invocando el lenguaje del Éxodo, pero lo hace de una manera que vincula esta imagen con el futuro rescate de Israel del exilio por medio de un rey mesiánico. Dice Isaías 11 a partir del versículo 10: acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez. ¿Cuál fue la primera? El Éxodo. Por segunda vez recobrará al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Dice el versículo 15: y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río, con su viento abrasador lo partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Isaías anuncia que esta raíz de Isaí, ese futuro rey mesiánico, liderará un nuevo éxodo. Ya no de un imperio o un gobierno tirano y corrupto, sino de una tiranía mucho más fuerte y caótica: la muerte y el pecado. Y de este modo regresamos entonces a Mateo, en este pequeño pero enriquecido cierre del Evangelio, donde todas estas imágenes convergen en la figura de Jesús. Él, el Hijo de Dios, rescata al mundo del caos, de la maldad y la violencia humana, entrando en la muerte y saliendo del otro lado. Los autores del Nuevo Testamento comprendieron el significado del bautismo en el contexto de estos importantes acontecimientos históricos redentores de la Biblia hebrea. En 1 Corintios, Pablo vincula el éxodo con el bautismo. Y dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y el apóstol Pedro se refiere a Noé y su familia, que fueron salvados a través del agua en el arca. Y conecta esto con el bautismo y dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Y Romanos 6 lo expresa de la siguiente manera: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto que él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El bautismo es la forma pública, física y visible de que alguien se identifica o es identificado, por decirlo de alguna manera, como parte del pacto, parte de ese remanente, portador y representante del santo nombre de Dios. Esto hace que el bautismo no sea una opción para los seguidores de Jesús. En una primera lectura, el bautismo es un acto de obediencia. Está directamente ligado al mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, bautizándolos. Esto implica que yo en aquel momento, cuando me identifiqué como discípulo, tuve que ser obediente y haberme bautizado. Y ahora soy llamado a hacerlo con otro. En una segunda lectura, el bautismo expresa una asociación con la muerte y resurrección de Cristo. El viejo yo fue crucificado con Cristo a través de las aguas de la muerte. Y ahora los seguidores de Jesús han resucitado con él en nueva vida. Y en una tercera lectura, el bautismo es participar de este antiguo patrón bíblico, de atravesar las aguas de la muerte y seguir a Jesús hacia nueva creación. El bautismo es identificarme con esta historia del pueblo de Dios. Es atar mi identidad a la del remanente escogido y es vincular mi vida y mi vocación a ser parte de esos representantes de Dios, encomendados a hacer visible y palpable su autoridad. Bautizarse es reconocer, anunciar y testificar que Jesús pertenece toda autoridad, que participo en su muerte y su resurrección y que salgo de las aguas hacia nueva vida, nueva creación, con la responsabilidad de seguirle, de aprender y de poner en práctica lo aprendido mientras navegamos en este nuevo éxodo, en este desierto, caminando hacia la tierra prometida, cuando su reino se establezca por completo. No es cualquier tarea, pero Jesús nunca deja a la gente simplemente con una lista de mandatos que cumplir. Las 3 instrucciones que ha dado al final de Mateo y la responsabilidad que involucra identificarnos con su muerte y su resurrección puede ser intimidante. Pero en realidad Mateo expresa esto con gozo y esperanza. Son palabras que nos invitan a adorar a Dios. El final de Mateo y el bautismo es un recordatorio que el brazo de Dios se extendió a nuestro favor por medio de Jesús. Que su salvación nos fue dada, que perdón nos fue otorgado y que hoy somos parte de su pueblo. Estas tareas, este llamado a seguir a Jesús, este caminar por el desierto en este nuevo éxodo, no lo hacemos solos. No lo hacemos desde nuestras fuerzas, sino lo hacemos porque siempre hayamos sido fieles.
Lo hacemos porque todo se sostiene en las palabras de Jesús. Quiero pedirles que se pongan de pie y que cierren sus ojos. Pónganse de pie y cierren sus ojos. Y así, con sus ojos cerrados, utilicemos esa creatividad, esa imaginación e imaginémonos delante del trono de Dios, con Jesús a su diestra. Creemos esa imagen en nuestra mente y veámonos delante de Dios y Jesús. Y ahí, frente a ellos, recapitulemos nuestra vida. Y recapitulemos este año que pasó. Quizás el llamado a ser discípulo se sintió más grande de lo que pensábamos. Quizás este desierto fue más largo, más seco, más difícil. Tal vez hubo planes que no funcionaron. Tal vez oraciones que no se respondieron como esperábamos. Quizás hubo enfermedad. Quizás hubo cansancio. Quizás hubo despedida y separación de seres amados. Y hasta momentos donde dudamos si teníamos fuerzas para seguir. Y aún así, Jesús no nos da una nueva carga. No nos da una lista más de tareas. Él nos da una promesa. Y ahí, frente al trono, con esa imagen en nuestra mente, escuchemos estas palabras de Jesús, como si Él mismo se acercara a cada uno de nosotros hoy. En medio de nuestro desierto, Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y recuerda, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que no caminamos en este desierto solos, que no atravesamos estas aguas por nuestra cuenta. Salimos de las aguas con Cristo, participamos de su muerte y también de su resurrección. Estas palabras son para gente cansada, para gente que ha pasado por las aguas, para gente que estaba muerta pero ahora vive. Por eso adoramos a Dios y a su Hijo, por eso cantamos a Dios y a su Hijo, por eso le damos la gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo. Porque nuestra historia no termina en el desierto, sino que termina en vida nueva. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.